Dios lo bendiga nuevamente en esta mañana. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios acerca de Dios es amplio en perdonar. Cuando hablamos de que Dios es amplio en perdonar, nos basamos en Isaías capítulo 55, versículos 7 al 9, que dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamad desde tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese será nuestro tema el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a comprender la magnitud, Señor, de tu gran amor. Suplicamos, Padre Celestial, que podamos comprender cómo tú nos perdonas. Te pedimos de tu ayuda y tu bendición en Cristo Señor nuestro. Amén. Amén. Fue en los años 1980, cuando en aquel entonces era el famoso presidente de esta gran nación, el señor Ronald Reagan. Un presidente que amó a la gente hispana. Un presidente que promovió en gran manera la famosa amnistía, el famoso perdón para cientos de miles de personas que están en este país sin un estatus correcto, hablando legalmente. Fue una gran bendición. Siendo el republicano, trabajó con el Congreso y se llevó a cabo lo que se conoció como la amnistía de los años 1980. Gente se benefició, gente fue indudablemente altamente bendecida con este perdón. Fue amplia la amnistía, fue amplio el perdón. El día de hoy se quiere hablar mucho de una reforma migratoria, pero es indudablemente algo que se vislumbra muy lejano y no cubre mucha amplitud. Y se ha querido llevar a cabo en muchas ocasiones, pero lamentablemente no se ha podido llevar a cabo. Cuando estaba próxima, usted recuerda, llevarse a cabo, era cuando vino el presidente Fox y estaba en aquella ocasión aquel famoso presidente llamado Bush. Eran muy amigos. Estaba a punto de llevarse a cabo esa reforma, llevarse a cabo esa amnistía, ese perdón, de una manera amplia, generosa. Pero viene el peor de los ataques a este país. Fue el año que mi hijo Pablo nació. Fue cuando en aquella ocasión llevaba a Claudia a la escuela y miré y escuché, primeramente escuché en la radio y luego miré la televisión en la oficina de cómo fue atacado Estados Unidos en aquellas Torres Gemelas. Todo eso se vino abajo, todo colapsó. Pero Dios, hermanos, sigue siendo un Dios amplio en perdonar. Un Dios que es la palabra de Dios de la siguiente manera: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nuevamente Dios pide a la persona que deje su mal camino, que deje su mal proceder. La palabra, hermanos, que tenemos que considerar en esta preciosa mañana es la palabra justicia. La justicia de Dios demanda que si la persona ha cometido pecado, ha cometido transgresión, es digna de que pague eso que ha hecho. Y la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte, la separación entre el hombre y Dios. La segunda muerte, la separación eterna entre el hombre y Dios. Eso demanda la justicia de Dios. Tienes que pagar. Pero también, hermanos, otra palabra interesante es: la misericordia de Dios elimina el pecado. Para ello, el Salmo 103, versículo 8 al 3 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira,
y grande en misericordia. No contenderá para siempre y para siempre habrá el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a sus pecados. Pero como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar a todas nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová, de los que le temen. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia de Dios elimina el pecado. Pero la gracia, hermanos, de Dios es recibir lo que no merecemos. Incluso si merecemos la pena de muerte, Dios en su gracia nos otorga la vida y la vida eterna. Es que Dios, hermanos, como menciona el salmista, no es un Dios el cual se complazca, hermanos, en estar siempre enojado y airado con nosotros. Los padres nos enojamos con nuestros hijos, pero no estamos siempre enojados con ellos. Hay un tiempo en el cual nosotros establecemos relación con ellos nuevamente. Así que en esta preciosa mañana, hermanos, vamos a mirar nuestro tema. Dios es amplio en perdonar. Y quiero, hermanos, llevarlos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primera carta de Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hermanos, Dios es amplio en perdonar. Y lo ilustramos brevemente en la vida de Saulo de Tarso, conocido posteriormente como el gran apóstol Pablo. Saulo de Tarso menciona la palabra de Dios tres cosas: blasfemo, perseguidor e injuriador. Hablaba cosas malévolas en contra del camino de Dios. Perseguía el camino de Dios, Hechos capítulo 9. Injuriaba, hablaba de una manera lastimosa, dolorosa, en contra del camino de Dios. Aquí miramos en Saulo de Tarso, hermanos, un ejemplo interesante. Que él se está presentando allí como el primero de los pecadores. Y cuando habla del primero de los pecadores, hermanos, es la persona que gana el primer premio. Usted sabe, el primer premio en atletismo, el primer premio en una película, el primer premio en una novela, el número uno. Por lo tanto, si él se considera el primero de todos los pecadores, y si Dios lo recibió a él, si Dios lo perdonó a él, hermanos, en esa amplitud, en esa extensión, en esa magnitud del perdón de Dios, hermanos, eso significa lo siguiente: que si mi pecado, su pecado, es grande, Dios es más grande que mis pecados. Es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Dios es más grande que mis pecados, porque Dios es amplio, espacioso, grande, dilatado. O sea, de hablar de grandeza en perdonar. Dilatado lo utilizan mucho las mujeres cuando, los doctores, cuando la mujer va a dar a parto. Dice, la dilatación son tantos centímetros, tanto, ya me lo van a hacer. Para que se den una idea, o sea, está preparando para el nacimiento. Entonces, cuando habla aquí, hermanos, en esta expresión de amplio, habla de esa extensión. Entonces, Dios
es más grande, hermanos, que cualquier pecado. Por eso él escribió, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Es hermoso, hermanos. Es interesante de cómo Dios perdona. Cómo Dios, hermanos, pasa por alto las iniquidades. Y la palabra de Dios en el Salmo 32, 1 al 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz, feliz, dichoso, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si alguien cometió un pecado grande, hermanos, fue el rey David. El rey David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios. Mas sin embargo, cuando él comete aquel pecado con Betsabé y siendo el autor intelectual de la matanza, el asesinato del esposo de Betsabé llamado Urías Eteo, él escribe el Salmo 57 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de mis pecados, borra mis rebeliones, porque contra ti he